Señor nos bendiga. Seguimos meditando en la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4. Y ahora vamos a tomar del 23, versículo 23 al versículo 31. La palabra del Señor en el libro de Hechos 4, 23 al 31. Dice la Biblia: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El pensamiento de esta porción es del regreso victorioso, el regreso victorioso. Todos sabemos que en este capítulo Pedro y Juan fueron apresados y llevados al Sanedrín, donde están siendo juzgados, amenazados, están siendo ahí reprimidos y exigidos que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero por el contrario, la actitud de los apóstoles, a pesar de todas las amenazas, es que ellos no podrán dejar de decir lo que oyeron y vieron. Bien, después de todo este interrogatorio y las dilaciones que han tenido para tomar una determinación sobre ellos, al final, no teniendo ningún argumento, ninguna acusación que puedan sostener contra ellos, terminaron soltándolos. Así que cuando los apóstoles quedaron libres, Pedro y Juan están libres, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos ahí reunidos. Y después de escucharlo todo, ellos elevaron a Dios una oración unida con todo el pueblo. Y después de orar, dice la Biblia, el lugar donde estaban reunida la iglesia tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar el evangelio con gran libertad y confianza en el Señor. Qué maravillosa actitud y qué gran ejemplo la de estos apóstoles llenos del Espíritu Santo, que no se amilanan ni toman decisiones negativas de dejar de hacer la obra del Señor. Por el contrario, ellos están dispuestos a continuar y no dejarse intimidar más. Así que vamos a ver la actitud de la iglesia y de los apóstoles. Primero, frente a las amenazas.
En este pasaje encontramos la reacción de la iglesia cristiana en momentos de peligro. Se había podido pensar que cuando volvieron Pedro y Juan y contaron lo que le había pasado, se apoderaría de la iglesia una gran depresión. Entrarían en una terrible depresión y un grande temor al considerar los problemas que se le avecinaban. Pero lo que ni siquiera se les pasó por la mente de la iglesia fue que tenían que obedecer al Sanedrín. Ellos les habían amenazado, recomendado y todo lo que habían tratado de hacer para acallar el mensaje que predicaban los apóstoles. Pero a la iglesia ni se le ha ocurrido pensar en obedecer al Sanedrín y menos dejar de hablar de Jesús. Por el contrario, miren la actitud de la iglesia. Vinieron a sus mentes, a sus corazones, a sus almas, grandes convicciones y una oleada de fortaleza vino a sus vidas. La iglesia no se amilanó, estaba preparada para continuar en obediencia, no al Sanedrín, sino al Señor que los había enviado. Así que otra de las actitudes de la iglesia es que ellos estaban convencidos del poder de Dios. Esto es lo maravilloso en la vida del verdadero cristiano. Debemos estar convencidos del poder de Dios. Dios es creador, Dios es sustentador. Él es el que permite en circunstancias, pero también al final el que determina. Así que no será la fuerza del diablo, ni siquiera sus acechanzas, o tal vez la opresión del sistema mundanal, la que al final tome la victoria. Será, por el contrario, las fuerzas poderosas de Dios. Así que el creador y sustentador de todas las cosas estaba, está y estará de parte de su iglesia. Detrás de nosotros tenemos el respaldo, no de un gobierno humano, no de un sistema humano. Detrás de nosotros está el poder del cielo, el poder de Dios. Aquí hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que significa confiar en el Señor. En Segunda de Reyes 6, 16, 17. Los sirios habían rodeado a Samaria, donde se encontraba el profeta Eliseo, y amenazaban con matarlo, destruirlo, porque el rey no era nada, la fuerza venía del profeta. Entonces los sirios, por estrategia de guerra, dijeron, vamos y acabemos con el profeta. Y el rey se viene de bajadita, aniquilado, exterminado, ¿no? Su siervo Jesse gritó cuando vio los ejércitos de los sirios que rodearon Samaria. Pero Eliseo le habló y le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, los ejércitos del Señor son más numerosos que los ejércitos de la tierra. Este mismo pensamiento le hizo ver Jesús a Pilato cuando él le dijo, a ti se te ha dado autoridad sobre mí, porque si no, tú no podrías hacer nada contra mí. Es Dios el que permite, vuelvo a repetir,
pero también es el que determina. Y la mano que nos bendice es la misma mano que nos defiende. En el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Está pidiendo por el siervo que está llorando, gritando y lamentando. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estamos solos. A nosotros nos protege el poder de Dios. Y Dios es todopoderoso. Así que para los cristianos, quien está con nosotros es más poderoso que todos los que están en contra. Gloria al Señor. Esta fue la actitud de la iglesia. Tercera actitud, estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. La gente está rebelde. Se están levantando contra el Señor y contra su Cristo. Pero era inútil, como dijo Maliel, con mucha prudencia y sabiduría. Si es una obra de los hombres, esto se termina. Pero si es obra de Dios, no lo vamos a poder terminar. Más bien tengan cuidado, no nos encontremos luchando contra Dios. Bien, la palabra que traducimos por rugir, o sea, están rugiendo contra Dios, contra el pueblo. Así que la palabra que traducimos por rugir, porque la expresión, ¿por qué rugen las naciones? No. Bueno, la palabra que se traduce por rugir, se usa la misma palabra del relinchar de los caballos briosos. Ellos patalean y mueven la cabeza, pero al fin de cuentas tienen que someterse a las disciplinas de la rienda y del jinete que lo conduce. Es la misma figura que emplea la palabra de Dios. ¿Por qué rugen las naciones? ¿Por qué se levantan contra el Señor y contra su Cristo? Bueno, es solamente un relinchar de caballos nada más. En la experiencia muy vivida de Saulo de Tarso nos da una idea más clara. Saulo de Tarso sale camino a Damasco respirando odio y amenazas de muerte contra cristianos. Y nada lo iba a detener. La iglesia en Damasco ora, tiembla de miedo, porque conocen del trabajo que está haciendo Saulo de Tarso. Las autoridades que ha recibido, los papeles, documentos que le avalan para hacer destrozos del cristianismo. Entonces la iglesia tiene razón en temer mucho. Sin embargo, el Señor sale al encuentro del malo, sale al encuentro del enemigo, y con una sola aparición y visión, el asunto queda zanjado, queda arreglado. Saulo de Tarso cae a tierra, temblando. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que ni relinches, ni patees, porque todos los berrinches que puedas hacer contra Dios son solamente eso, berrinches, nada más. Así los hombres pueden hacer gestos de desafío contra Dios, cerrar el puño y amenazarlo. Pero Dios siempre vencerá. Entonces, esta era la convicción que le asistía a la iglesia. Ellos, cuarto, trajeron a la memoria los recuerdos de Jesús.
Ellos vieron a Jesús en su kenosis o estado de humillación en el peldaño más bajo. Desde aquella noche que lo tomaron preso en Getsemaní y lo arrastraron, lo tuvieron en la noche juzgándolo. Al siguiente día, sinceramente, era una calamidad físicamente. Y la gente pensó que lo habían vencido, destruido, y no dejaron de hacer este trabajo hasta que lo crucificaron. Lo vieron muerto y para comprobar metieron una lanza en su costado. El corazón se abrió, salió agua, salió sangre. Jesús estaba muerto. Todo había terminado. Su estado deplorable, su sufrimiento y todo lo que había pasado, síndrome de la maldad de los hombres, había terminado. Podemos decir en el terreno humano, ya descansó. Y hasta el diablo se la creyó que ya descansó. Ahora lo que viene es la tumba, la descomposición orgánica y adiós para siempre Jesús el milagrero. Solamente que los enemigos no entendieron lo que les iba a suceder. Los discípulos recordaron toda esta tragedia que vivieron, pero también recordaron que al tercer día aparece el Señor vivo, victorioso. Entonces, este cuadro trágico que se transforma en victoria viene al recuerdo de los discípulos para entender que en Dios nadie es vencido, que en Dios nadie desperdicia su vida, que en Dios la victoria está ganada ya, segura, ganada ya. Y eso les devolvió mucha confianza, porque Jesús había dicho que es suficiente que el discípulo sea como su Señor. Esto fue una actitud que fortaleció también a la iglesia. Quinto, otra actitud que fortaleció a la iglesia es que la iglesia entró en oración, no en alegato de defensa, ¿no? A ver, vamos a levantar aquí una queja, vamos a hacer un reclamo, escribir un memorial y lo firmamos todos para que vea que somos muchos. No, nada de eso, nada de eso. Ellos no pretendieron enfrentarse con la situación dependiendo de sus propias fuerzas, ni abogados, ni acusadores, ni defensores, sino que buscaron el poder que está por encima de todo. Ellos se fueron de frente a la suma autoridad, al cielo, donde está el trono de Dios y donde Él gobierna para todas las naciones. Así que la Iglesia Unida en Oración hizo 3 peticiones específicas. ¿Cuál habría sido nuestra petición? Deténlos, que se mueran, o que queden avergonzados, nunca más se levante, para que entienda. No. Primeramente su oración comenzó, Señor, fíjate en sus amenazas. Ellos no pretendieron dictar a Dios cómo debía castigar a estos malvados. Señor, hace esto, que se mueran, que se pudran, que se enfermen, manda un terremoto, manda un cataclismo. No. Sencillamente, ellos dejaron la cuestión en las manos de Dios, y eso debe ser. Dios es nuestro vengador. Él tomará partido por nosotros
Él luchará contra nuestros enemigos. No tenemos que enseñarle al Señor cómo debe y qué es lo que debe hacer. Él sabe cómo debe actuar en cada circunstancia. Cuando somos afligidos, perseguidos, avergonzados, acusados injustamente, encerrados tal vez, burlados tal vez, Dios sabe cómo va a actuar en cada circunstancia. Sigue en consolación la segunda petición: concede a tus siervos que con todo de nuevo, que con todo poder hablen tu palabra. No estaban dispuestos a callar. No estaban dispuestos. Una persona verdaderamente llamada no puede callar. Yo he conocido a muchos predicadores que se han silenciado de repente. Y los he encontrado amigos en antaño y hemos conversado. Le echan la culpa a todo el mundo. El mundo no puede callar lo que hay en el corazón de un verdadero cristiano. El diablo no puede callar ni nuestra carne. Tenemos que entenderlo. ¿Cuál es la petición de un siervo que está perseguido, que lo han flagelado, que lo han tenido preso y lo han amenazado? Señor, hay que ser prudentes. Señor, yo no me voy a olvidar de ti, aunque ya no hable, ya no predique. Ya me voy a olvidar, ya no me voy a olvidar de ti, pero ya no voy a hacer lo que hacía antes. No, de ninguna manera. Ellos no están pidiendo por su propia seguridad personal. Para ellos su seguridad no era importante. Lo principal que ellos piden, más valor para predicar la palabra. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Como cuando un cristiano es verdadero, nadie lo puede callar. No podemos dejar, aunque querramos, no podemos dejar. Esa es la prueba más clara de lo que puede hacer un hombre verdaderamente llamado. Y la tercera petición dice: mientras extiendes tu mano para sanar. No están pidiendo para ellos, están pidiendo sanidad para la gente. La predicación del evangelio de la iglesia primitiva tuvo el testimonio divino por medio de las señales, por medio de los prodigios llevados a cabo mediante el nombre de Jesús. Esa fue la distinción que marcó el proceder y el hacer de la iglesia primitiva. Así que ellos pidieron a Dios que siga confirmando de esta manera el ministerio de los apóstoles. No queremos que nada mengue, que no se minimice, que no se deje de hacer, que por temor, cobardía, prudencia, como algunos le llaman, se acabe este avance de la predicación. No hay nada que pueda detener a la iglesia. En esta pandemia he podido ver esta expresión luchadora de la iglesia. No se podía reunir, la oración no era suficiente, hablando en el término de la comunicación horizontal, de persona a persona. Con Dios no hay problema. Entonces aparecen estas redes y la gente toma al principio con prudencia, con poco conocimiento y tal vez con una estimación no muy grande por no saber los resultados. Pero poco a poco se va acentuando y la palabra va saliendo. Así que no han podido acallar la voz de la iglesia. El mensaje se sigue predicando. Gloria al Señor. Y sexto, y termino con esto, el resultado fue, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo responde Dios? Fue el don del Espíritu Santo. Cuando entra a batallar la tercera persona de la Trinidad, entonces toma el control de la obra que el Señor está ejecutando. Se cumplió la promesa y no se encontraron ellos
tal vez alejados de la voluntad de Dios. Por el contrario, recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para testificar cuando su testimonio, aunque su testimonio los podía llevar a la muerte. Ellos estaban empeñados que se siga predicando. Dice la palabra de Dios que cuando acabaron de orar, el lugar tembló, con una expresión física del poder espiritual presente. Dios tiene no solamente poder en las almas espiritualmente, sino que Él tiene poder sobre los elementos naturales. Y aquí lo demostró. Y como consecuencia de la presencia de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo, indicando la obediencia de ellos al Señor, indicando su andar en la presencia de Él, indicando su entrega total a Él. Así que siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios en clara respuesta a su oración. En el libro de los Hechos se mencionan a estos cristianos y la iglesia entera llena del Espíritu Santo. Se registra los propósitos y los resultados. Ellos pidieron poder para hablar, siguieron hablando. Ellos pidieron poder para servir. Cuando eligieron a los 6 diáconos, una de las 3 grandes condiciones o requisitos fue que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos pidieron poder para seguir con la obra que Cristo había encomendado. Aparece uno de los primeros pastores, Bernabé, en el capítulo 11 de Hechos. Él está en Antioquía de Siria y ahí nace una segunda base eclesial de la iglesia. Ellos pidieron poder y autoridad para reprender a las fuerzas malignas. Y en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé y Silas están en Chipre y aparece un falsario por ahí llamado Bar Jesús, Pablo con toda autoridad de Jesús reprende y el demonio es vencido. Y aún ellos habían pedido poder hasta para morir. El ejemplo más claro, patético que tenemos de esto es el diácono Esteban, que muere predicando y ve la gloria del Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa. Ellos recibieron valor y fuerza que necesitaban para testificar, aunque su testimonio los podía llevar a la muerte. Nadie los detuvo, nadie los hizo retroceder, nadie logró que ellos desistieran de su llamamiento. Las fuerzas del diablo mancomunadas con las fuerzas de los enemigos de la fe no pudieron detener el avance que la iglesia había comenzado, siempre en sujeción y obediencia al Señor. Así que podemos decir que su regreso de ellos, después de estar preso en esos corto tiempo, fue totalmente victorioso. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. Dios nos bendiga. Seguimos. Todavía no se termina el capítulo. Por el contrario, vamos a ver el colorario de todo lo que se está viviendo y cómo termina la iglesia en este capítulo, uniéndose y siguiendo con las señales sociales que ellos están demostrando, la unidad, el compartir como un pueblo que ha sido formado y que no lo detendrá absolutamente nada. Jesús había dicho: la puerta del infierno no prevalecerá contra mi iglesia, y nada los iba a detener. Han pasado 21 siglos y la iglesia sigue adelante. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Dios nos